Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Lo que dice el Señor después de leer aquella profecía de Isaías, un texto escrito siglos antes y que sin embargo el Señor dice que se había cumplido en ese día. Hoy se ha cumplido. Es decir, todo lo que estaba ahí escrito era para un tiempo, era para un cumplimiento. Pero además no dice este texto que acabo de leer, dice esta escritura tiene un valor especial esta palabra, la Sagrada Escritura, que acabáis de oír. ¿Por qué? Porque esa Sagrada Escritura es testimonio de la revelación, es la revelación para ser comunicada, para ser transmitida, para ser escuchada, para ser recibida. ¿Por qué? Pues porque Dios habla hoy, Dios habla en cada instante. Es decir, Dios se dirige al hombre. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Si nosotros tenemos nuestro lenguaje humano, ¿verdad? Y entender el lenguaje de Dios para nosotros es comprensible, porque nos supera en todo. Pues Dios se revela y quiere ser conocido y lo hace por medio o por varios medios que son comprensibles para el hombre, pero que nos llevan a entrar en el misterio de la realidad trascendente de Dios, en la verdad eterna de Dios. Cuando los hombres entre nosotros queremos comunicar algo importante, queremos transmitir algo profundo, decimos, te lo digo de corazón, ¿verdad? Cuando transmitimos algo personal, algo nuestro, te lo digo de corazón, de corazón. Bueno, pues esta es la comunicación de Dios, de corazón. Y nos lo dice personalmente, se dirige a cada uno de nosotros. Su palabra no es un texto muerto, no es una letra escrita en un libro para quedar ahí, sino para ser escuchada, recibida, porque Él se comunica con cada uno de nosotros, los hombres, a los que ama, y nos habla personalmente, nos lo dice también de corazón, desde su corazón. Pero claro, el corazón del hombre, aunque en él pues hay muchas cosas y podemos comunicar algo profundo, lo que amamos, lo que sentimos, toda esa realidad interior que nos define, que lo más importante que hemos descubierto y que vivimos, expresar nuestra vida y comunicarla con gestos, palabras, sentimientos. Dios en su corazón es perfectísimo, santísimo, luz infinita, indeficiente, eterna. Entonces lo que Dios nos comunica, su palabra de su corazón, es una palabra viva, que trae no solo sus sentimientos, sus gestos, su expresión, sino que comunica vida. Comunica la vida que hay en Él, porque Él es la vida. Porque además, como Dios es la verdad, no es que dice la verdad solo, su palabra es verdad, claro que sí, pero su palabra es verdad porque Dios es la verdad. Es decir, Dios es el patrón de la verdad, es el que define la verdad. Lo que Él hace es la verdad, lo que Él dice es la verdad. ¿Por qué? Pues porque Él es el que crea la realidad y la verdad es adecuación a la realidad. Es decir, la verdad es Dios. En Él no hay nada contrario a cualquier plenitud de verdad, sino que todo es verdad en plenitud, en totalidad, en perfección. Entonces, Él lo que comunica es la verdad. Se comunica a sí mismo, y toda verdad, y toda verdad. Pero además Dios es amor. Su comunicación es fruto de lo que hay en su corazón. ¿Y qué hay en su corazón? En el interior de Dios. Pues la plenitud del amor. Dios es amor que está amando, amando. Y porque ama, crea. Y porque ama, sostiene su creación. Y porque ama, redime, salva su creación. Y porque ama, se comunica. Pero se comunica para hacer el bien, para ser conocido, para que recibamos su amor, para poder ahora amarle también y comunicarnos con Él en el amor. Y para ser restaurados, sanados, salvos por su palabra que viene a sanar
nuestros corazones heridos y limitados. Esta es la comunicación de Dios. Dios quiere ser escuchado, es decir, recibida su palabra viva en el fondo de nuestro ser, que es de donde nacen las fuentes de la vida, para que recibamos vida en lo profundo del hombre. Y esta es la comunicación de Dios. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Se cumple la palabra de Dios puntualmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, recogida en la Sagrada Escritura, pero también transmitida para que sea escuchada y hecha vida, por tanto, tradición comunicada, transmitida, tradición oral, junto con la Escritura, es decir, la palabra de Dios. Esa palabra que estaba ahí recogida y transmitida, llega a Cristo y nos la transmite y dice que esto que hemos recibido de Él se ha cumplido hoy. Ha llegado a realizar lo que estaba diciendo que iba a realizar. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel ha perdido la palabra de Dios, ha perdido la ley, y están viviendo según entienden y nada más. Pero entonces hay un descubrimiento y Esdras, ese libro de la ley que ha descubierto, lo lleva en presencia de todo el pueblo y empieza a leer y empieza a comunicar y empieza a dar el conocimiento de la verdad de la ley que estaba ahí revelada por Dios. Y todo el pueblo, dice, escuchaba con atención, recibía como un tesoro valiosísimo cada una de esas palabras para que no cayese en saco roto, sino que fuesen guardadas como algo preciosísimo, valiosísimo. Y se inclinan y adoran a Dios rostro en tierra. ¿Por qué? Porque están recibiendo algo de Dios. Cada una de esas palabras transmite la presencia de Dios, porque Dios no es como los hombres, que decimos que cuando hablamos las palabras se las lleva el viento. No, Dios cuando habla está con su palabra comunicándose. Está su presencia a través de su palabra llegando hasta nosotros. Y su palabra es viva, eficaz, es espíritu y vida. Y transmite su presencia, comunica su presencia. Luego en sus palabras, al encontrarlas, como este pueblo encontró la palabra de Dios, al encontrarlas, al descubrirlas, encontramos a Dios mismo. Encontramos su presencia, su luz, su amor, su poder, su vida. Y ante este descubrimiento que estaban acogiendo, se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Todo el pueblo, dice el texto de Nehemías, lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y este llanto sale del corazón que es tocado, alcanzado por Dios, su presencia, su verdad, su luz. Y este descubrimiento hace al hombre reaccionar. ¿Cómo? Impactado por la verdad de Dios. Dice el Salmo, tus palabras, Señor, al abrirse iluminan, dando inteligencia a los sencillos. Es decir, su palabra cuando es descubierta, acogida, como solo debe ser acogida la palabra de Dios, acogida en el corazón, que es a donde el Señor nos quiere hablar. Su palabra, al ser acogida, ilumina, revela cosas nuevas y sobre todo se revela Dios mismo y su presencia. Nos toca, nos alcanza. Su palabra no es un sonido que ha llegado a nuestro oído, sino que tiene significado profundo, igual que cuando los hombres decimos, te lo digo de corazón. Eso es algo que tiene un significado profundo, pero aquí es mucho más, porque es del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Es no solo el significado, sino que es vida que comunica, es presencia de Dios que alcanza al hombre. Y el hombre puede ahora recibir esa presencia en lo hondo de su corazón. Por eso lo mínimo es reaccionar así, con ese llanto de estar impactados
alcanzados por su presencia, por su luz, por su amor, por su poder, por ese descubrimiento que es vida, vida para el que lo encuentra, luz de vida, luz de salvación, luz de poder, luz de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y se comunica conmigo personalmente. Y esto es maravilloso. Por eso toda esta palabra que el Señor ha ido derramando, comunicando a los hombres, es palabra para que nos alcance a nosotros hoy. Y para que esto fuese posible, este hoy, tenía que la palabra ir unida al Espíritu. Porque no es letra muerta, sino espíritu y vida. Y es el Espíritu Santo el que ahora podemos recibir, unido a la palabra, para engendrar vida en nuestro corazón. Dice el texto del Evangelio de San Lucas que Jesús volvió a Galilea por la fuerza, con la fuerza del Espíritu, con la fuerza del Espíritu. Y lo que Él establece, lo que Él comunica, es esta profecía, esta misma profecía, pero que se hace vida, se hace presente en ese momento. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Claro que se hace realidad en ese momento, porque era verdad, porque esa palabra se hace vida en Cristo. Dice, porque Él me ha ungido, me ha enviado. O sea, es la obra de Dios, el poder de Dios que está actuando a través de su Espíritu. Y se encuentran Cristo, que es la plenitud de la revelación, es el enviado del Padre, es el Verbo eterno, es la palabra de Dios, y el Espíritu, comunicados a los hombres, es decir, los dones de Dios. Dios envía a su Hijo por amor a nosotros, lo envía al mundo, junto con el envío del Espíritu, que está en plenitud en Él, que lo ha ungido y lo ha enviado. Y los hombres ahora recibimos aquel que vemos y escuchamos, a Cristo la palabra, y somos tocados por Él, esa palabra, y el poder del Espíritu Santo, que va actuando unido a la palabra. Por eso, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. A través de Cristo, todo es actualizado, hecho nuevo. La creación fue hecha por la palabra de Dios. Dios habló, Dios lo dijo y fue hecho. Ahí estaba la palabra actuando y el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas, dando forma, dando orden a aquel caos. Ahora bien, Dios viene a recrear el corazón, la vida de cada hombre, de cada uno de nosotros. Somos recreados por el poder también de su palabra y de su Espíritu, que se nos han comunicado personalmente, por eso nos habla de su corazón a nuestro corazón. Y ahora la Iglesia comunica, transmite lo que ha recibido para ser hecho hoy vida y presente en nuestros corazones para alcanzarnos Cristo mismo y su Espíritu a través de la mediación de su Iglesia. Por eso nos ha dicho la carta primera de San Pablo a los Corintios. En la Iglesia, Dios puso, es decir, Dios ha establecido, Dios ha suscitado, Dios en su Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Por tanto, Cristo, la palabra, el ungido, el lleno del Espíritu, su Iglesia, es palabra de Dios también para el mundo y es ungida por el Espíritu para comunicar, transmitir fielmente la verdad, el amor de Dios, el poder de Dios que se hace presente hoy para tocar cada corazón hoy y traer la presencia de Dios hoy a nuestras vidas. En primer lugar, puso a los apóstoles, en segundo lugar, a los profetas, en el tercero, los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿De qué está hablando? Está hablando de dones, carismas del Espíritu y ministerios que son de acuerdo a los ministerios de Cristo, que es nuestra cabeza. Por tanto, actuamos en Cristo y por el Espíritu. ¿Cómo? Con la capacitación que Dios ha comunicado, Dios lo ha puesto. Ha puesto este fundamento, Cristo y su Espíritu y su poder, para actuar en Él, en estos ministerios,
Pero llama la atención que los primeros ministerios de los que habla aquí San Pablo, por tanto la escritura, la revelación, tienen que ver con la palabra, todos ellos. Los apóstoles, dice San Pedro, que ellos se dedicarían a la palabra y a la oración y la palabra. Por tanto, el ministerio apostólico tiene que ver con la transmisión pura de la verdad revelada por Cristo, de Cristo mismo, la palabra. Por tanto, la enseñanza de los apóstoles es la tradición oral que nos comunica la revelación, la vida de Cristo, que ahora, a través de esa enseñanza, de esa transmisión oral, de esa tradición de los apóstoles, se va transmitiendo y actualizando, haciéndose presente, se cumple hoy. Cristo está vivo hoy en medio de su iglesia, en medio de esta transmisión pura de lo que, como dice San Pablo, yo a mi vez transmito lo que a mi vez he recibido. Nos habla de la institución de la Eucaristía, que es vida y actualiza la presencia de Cristo entre nosotros, por ejemplo. Pero toda transmisión de la enseñanza apostólica es esto mismo. Y además, los apóstoles son los que nos transmiten textos que son escritura ahora sagrada, es decir, también son revelación pública, que conforman el Nuevo Testamento. Entonces, los apóstoles que con su palabra de Dios que nos transmiten, oral y escrita, nos comunican, nos revelan la verdad que nos confirma en la fe, que nos confirma en la verdad, que nos transmite a Cristo y el poder del Espíritu. Eso dice San Pablo. Yo no he venido a vosotros con vana elocuencia, sino en el Espíritu y en el poder de Dios. Nos comunica la verdad con la fuerza del Espíritu. En segundo lugar, los profetas. Los profetas, dice también San Pablo, que el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Es decir, la palabra profética que el Espíritu Santo pone para ser comunicada, para hacer bien a los hombres, lo que tiene como función es esto: edificar. Edificar. ¿Qué significa edificar? Lavar, limpiar de lo que estorba y poner un fundamento que hace crecer. ¿En qué? En la verdad, en el amor, en la santidad, en la comunión con Dios. Nos edifica, nos hace caminar, nos da esperanza, nos comunica vida, nos comunica la luz de Dios. Exhortación. ¿Exhortación para qué? Para llamarnos a actuar, porque el Señor nos corrige para evitar errores que estamos cometiendo, caminos equivocados, pero también nos exhorta para caminar en su voluntad, para conocer su voluntad y poder realizarla, poder realizar lo correcto, lo que Dios espera, lo que Dios quiere de nosotros. Y por su palabra profética también somos exhortados y llamados por Dios a una vocación, a un plan concreto de Dios para nuestra vida. Y consolación, porque la palabra de Dios es sanadora y viene a consolar al abatido, a levantar al triste, a sanar nuestros corazones dolientes, heridos, porque su palabra nos sana. Pues bien, apóstoles, profetas y maestros como en el texto que hemos escuchado de Nehemías también se habla de los levitas, que leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido. Luego, la palabra de Dios también es para ser explicada en detalle, para profundizar. ¿Cómo? Con la luz del mismo Espíritu que ha revelado la Escritura. Este mismo Espíritu que nos ha revelado, que ha inspirado los textos sagrados, por tanto la Sagrada Escritura, el que ahora nos ayuda a profundizar en su sentido y poder ahora también suscitar maestros que nos enseñan la verdad, que profundizan en el sentido de la palabra de Dios para nuestra vida, para hablarnos hoy, para que se cumpla hoy también. Podamos disponernos a recibirla, escuchándola, entendiéndola, para vivir
por su palabra. En definitiva, como dice San Pablo en 2 Corintios, toda escritura es inspirada por Dios. No tiene su origen en el hombre, sino es Dios que se está revelando. Y esto es poderoso, porque no es una palabra humana, sino palabra de Dios verdaderamente. Y por tanto no tiene error, sino que es toda verdad, toda luz, toda vida y poderosa. Y dice que es útil para enseñar, como los apóstoles, como los maestros, para arguir, para argumentar, para edificar, para ayudarnos a conocer la verdad. Para corregir, pues necesitamos corrección, para salir del pecado y llevar un camino de justicia en nuestra vida, para encontrar la verdad, la voluntad de Dios, huir del mal y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios perfecta, buena, salvífica, para corregir y para educar en la justicia. Esta palabra es la que nos comunica la verdad, que nos puede transformar. El niño, cuando es educado en su infancia, tiene que descubrirlo todo, tiene que conocerlo todo, pero se le educa para evitar los caminos equivocados y para conocer aquello que es bueno. Pues esa educación en la justicia la tenemos por la Escritura, que nos lleva a poder conocer y vivir la voluntad de Dios y sus caminos buenos, perfectos para nosotros. Como es maravilloso el Señor, como es poderosa su palabra, como el Señor nos quiere hablar y hablar hoy al corazón. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, pero necesitamos escucharla, acogerla, para hacer la vida con este deseo de que nuestros corazones, nuestra vida, la reciban, y recibiendo su palabra como agua, pero no agua estancada, sino agua viva, agua que comunica vida, agua que fluye, que se transmite y quiere alcanzar y tocar y lavar nuestro corazón, lo profundo de nuestro ser, para que seamos saciados, bebamos de su palabra y ahora podamos, con esa palabra viva que sigue saltando hasta la vida eterna, podamos vivir, caminar en Él, en su palabra, en la verdad y por el poder de su Espíritu. Podamos también nosotros acogerla así y decir, hoy se ha cumplido esta escritura, hoy la palabra de Dios se ha hecho vida en mí, hoy Cristo me ha alcanzado con su palabra, me ha iluminado, me ha transformado, me ha comunicado vida. Yo lo conozco, yo sé que Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque lo he escuchado, porque me ha hablado al corazón, porque he encontrado su presencia, porque he descubierto la verdad, porque me ha iluminado y ahora camino en la luz, porque su palabra es lámpara para mis pasos, porque me guía, no solo como una enseñanza moral, sino como la luz de la vida, que desde dentro me hace conocer interiormente la verdad y se va revelando, se va comunicando y me va llamando para vivir en Él, para permanecer en Él y para dar el fruto que Él espera y que su palabra y su espíritu, su vida en nosotros, tiene la virtud de realizar, de producir ese fruto en nosotros si lo acogemos con docilidad. Así sea.